¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. En este espacio no nos enfocamos solo en técnicas de cierre. Hablamos de procesos, decisiones comerciales y modelos que realmente escalan en entornos B2B. Hoy vamos a hablar de un tema que en muchas pymes marcan la diferencia entre crecer o estancarse. Cómo automatizar tu proceso de ventas usando tecnología no-code e inteligencia artificial. Porque la realidad es esta. Muchas empresas tienen un buen producto, un mercado real y un equipo con potencial, pero pierden una cantidad enorme de tiempo en tareas manuales. Siguen siendo desordenados, información dispersa y procesos que dependen demasiado de la memoria o de la buena voluntad. Y cuando el proceso comercial no está ordenado, lo que se pierde no es solo tiempo, se pierden oportunidades, se cometen errores, se enfría el pipeline y las ventas se vuelven impredecibles. En este episodio vamos a ordenar el tema con foco práctico. ¿Qué partes del proceso conviene automatizar? ¿Por dónde empezar sin complicarse? ¿Y qué errores evitar? Y cómo usar la tecnología para liberar el equipo comercial y enfocarlo en lo que realmente importa, vender. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Miguel Ángel Riesgo, un profesional con una trayectoria sólida en ventas B2B de alta complejidad, tanto en mercados europeos como en latinoamericanos. Miguel ha trabajado en empresas SaaS, marketplaces y en servicios profesionales basados en proyectos, liderando estrategias de adquisición y retención para grandes cuentas y para pymes. Siempre en contacto directo con el cliente, desarrolló negocios en España y en distintos países de Latinoamérica, colaborando de manera muy cercana con equipos de producto y marketing para llevar soluciones al mercado. A lo largo de su experiencia detectó un problema que se repite en muchas empresas: procesos comerciales manuales, información desordenada y un enorme potencial desaprovechado en los equipos de ventas. Hoy combina todo ese conocimiento comercial con tecnología no-code e inteligencia artificial, utilizando la tecnología para liberar tiempo, reducir errores y permitir que los equipos comerciales se enfoquen en lo que realmente importa: vender. Lo invité porque tiene una mirada muy clara y práctica sobre cómo automatizar procesos comerciales sin perder el control ni el factor humano. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Miguel? Pues estoy fantástico, Pedro. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado a vuestro podcast, aunque luego creo que también estáis presentes en diferentes redes sociales y tenéis una buena audiencia. Y nada, pues tratar de aportar un poco un pequeño granito de arena, sumando mi experiencia a todos los participantes que hayáis tenido previamente en diferentes podcasts y vídeos y demás. Y nada, pues para lo que necesitéis. No, pues está buenísimo este tema, me encanta, es un tema bien apasionante que digo que también está mucho en tendencia desde hace un par de años, pero apegándonos justo a esta parte comercial, creo que ha habido pues mucha evolución en él. Y me gustaría comenzar por ahí, por la experiencia que tienes, Miguel, entendiendo por qué tantas empresas siguen operando con procesos comerciales manuales, aun cuando ya tienen pues clientes, por así decirlo, y hay otras alternativas para poder vender, como esta de inteligencia artificial y el no-code. Bueno, pues la verdad es una pregunta muy interesante, más que nada porque la respuesta quizás sea un poquito compleja, ¿no? Pero voy a tratar de simplificarla de alguna forma, ¿no? A ver, la tecnología ha existido siempre, entre comillas, ¿no? Al menos desde la revolución industrial siempre ha habido tecnología implicada para optimizar los procesos y para ser más efectivo de alguna forma y evidentemente pues para que las empresas tengan un P&L, una cuenta de resultados lo más saneada posible, ¿no? Y para eso es muy sencillo de resumir. El concepto es muy simple, ¿no? Otra cosa es luego cómo lograrlo, ¿no? Pero es aumentar los ingresos y reducir los costes. Y para eso, pues aquí no voy a hablar tanto de cómo incrementar los ingresos, porque eso dependerá de los casos de uso, dependerá de los sectores, dependerá de un montón de factores a tener en cuenta. Pero en la parte de los costes, pues hay una parte transversal que yo diría que puede ayudar a prácticamente la mayoría de sectores en cualquier tipo de país, que es el uso de la tecnología, ¿no? Y gracias a la tecnología las empresas consiguen reducir esos costes, ¿no? Entonces, tú me preguntabas algo así por qué las empresas no aprovechan esos beneficios de la tecnología, ¿no? Hay diferentes respuestas, ¿no? Y probablemente todas ellas tengan sentido o no haya ninguna respuesta válida, ¿no? Y es que a día de hoy la tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no?
evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, eso lleva ocurriendo desde hace ya un montón de décadas, ¿no? Pero ahora hay un cambio de paradigma notable en todo lo que son los procesos, los hábitos, las actitudes, los modelos de negocio, que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial pues ha supuesto lo que muchas veces a lo largo de la historia del ser humano ha supuesto la llegada de la tecnología, ¿no? Ha supuesto un auténtico boom, ha supuesto pues una mejora en los procesos y ha supuesto también pues otra serie de cuestiones más éticas, más morales, ¿no? Que inciden directamente en que bueno, hay gente que por ejemplo ha perdido empleo, ¿no? Por una o por otra razón, ¿no? Pero yo creo que ahora es un poco distinto, ¿no? Porque la magnitud es completamente distinta. O sea, no estamos hablando de, no sé, por ejemplo, puedo hablar de la aparición del coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, el coche, evidentemente, supuso pues una democratización del transporte, un acceso pues a un producto que te permitía moverte de un sitio a otro con distancias cada vez más largas y que además era un precio razonablemente asequible para la clase media o no tan media de aquella época, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues evidentemente, pues hizo que bueno, pues muchas personas estuviesen en riesgo por quedarse sin empleo, ¿no? Es decir, pues yo estoy pensando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que hasta el momento de la aparición de los vehículos de una forma más o menos masiva, pues estaba el coche el carruaje, ¿no? El carruaje tirado por caballos, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, para eso habría unos insumos, habría gente que rentaba o que vendía los caballos, las bridas de los caballos, la madera de los carruajes, etcétera. Entonces, evidentemente, seguramente hubo muchas personas que bueno, pues empezaron a perder su empleo de alguna forma, ¿no? Claro. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora la llegada de la inteligencia artificial es completamente distinta, ¿no? En el sentido de que esto toca de forma transversal, o sea, no es algo específico que puede tocar en un sector a determinado volumen de la población, más o menos porcentaje, es que ahora toca a todas las ramas, ¿no? Y evidentemente, hasta ahora, al menos las últimas décadas que yo lo llevo siguiendo de alguna forma, todas estas revoluciones tocaban sobre todo pues a esas personas de cuello azul. No sé muy bien por vuestros países se entiende, ¿no? Pero de cuello azul, es decir, gente que a lo mejor no tenía mucha preparación de alguna forma, pero ahora está ocurriendo justamente lo contrario. Es decir, los que siempre hemos sido de cuello azul nos está tocando directamente, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales pues, las empresas están viendo que de alguna forma tienen que aprovechar esas tecnologías. ¿Las están aprovechando todas ellas? No, evidentemente. Y precisamente un poco por lo que digo, porque la inteligencia artificial a día de hoy no tiene nada que ver con la aparición de otras revoluciones tecnológicas como puede ser el coche. El coche se puede entender más o menos, la aparición del teléfono se puede entender más o menos para qué sirve, ¿no? Pero la inteligencia a día de hoy, voy a decir una cosa un tanto arriesgada, que seguramente habrá detractores, ¿no? Pero yo diría que no sé si hay alguien que realmente conozca cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, estamos probando, estamos experimentando. Los que estamos encima de ella todos los días, y cuando digo todos los días es todos los días de la semana, trabajando con ella, trabajando con diferentes inteligencias artificiales, viendo cómo se puede aprovechar para optimizar, mejorar los procesos, ahorrar tiempos y, por tanto, ahorrar dinero. Pero claro, al final nosotros somos una parte de la población pequeñita, somos un pequeño porcentaje. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no utilizan la inteligencia artificial para esto, ¿no? Y tampoco tienen herramientas de pago, es decir, no saben muy bien cómo utilizarlos. Esto, si se lleva directamente al terreno de la empresa, está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, se habla de la inteligencia artificial, hay un hype, hay muchísimo ruido con respecto a la inteligencia artificial, con respecto al no-code, pero las empresas todavía no saben muy bien, precisamente por ese desconocimiento de la inteligencia artificial. ¿Para qué sirve realmente la inteligencia artificial? Hablan de que se puede optimizar procesos, hablan de que te puede dar una respuesta, pero claro, también por otra parte se habla mucho del concepto de alucinaciones, se habla mucho del concepto de la ventana de contexto, es decir, que pierde la memoria y los que nos dedicamos también a desarrollar producto digital, pues llega ya un momento donde se desborda esa memoria y la inteligencia artificial empieza a volverse un poquito loca. Por tanto,
Y como resumen de, perdona todo este rollo que te he soltado, pero yo creo que puede valer como una buena introducción para tus siguientes preguntas, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma ahora las empresas están diciendo, esto parece que lo está empezando a utilizar todo el mundo, entre comillas, tenemos que subirnos al carro, tenemos que mejorar nuestro P&L, nuestra cuenta de resultados, especialmente por la parte de abajo, por la parte de costes, pero no sabemos muy bien qué hacer con ella, no sabemos muy bien cómo utilizarla. Correcto. Y aprovechando que dices eso, yo creo que ese estigma que se hace precisamente de cuando no es tan nueva, pues digo, ya tiene un par de años, ¿no? Que se viene trabajando con eso. Se abren un abanico de oportunidades muy grandes que se pueden hacer en esta parte, en las empresas hablamos específicamente, pero también la rápida adopción de los que son estas primeras personas que ven la tecnología y que dicen, yo la quiero aprovechar, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, de los vendedores, pues termina siendo de forma empírica, porque ellos terminan comenzando a practicar con ella, empezando a ver cómo funciona, sacarle los beneficios de acuerdo a su forma de trabajo, y de pronto se empieza a notar alguna diferencia entre quien la usa y quien no la usa, ¿no? Habiendo las situaciones de para quien sea mucho más favorable o para quien lo vea como una amenaza, ¿no? Y vemos ahora en las empresas también estas situaciones que es, ok, veo que sí hay cambios, veo que muchas empresas la están empezando a ocupar, estoy hablando quizá un poco más de las pymes. ¿Qué pasa aquí, no? Muchas quieren comenzar a entrar en esta parte de la automatización como tal, pero mucho el concepto de automatización, si bien ahorita nos lo vas a platicar un poquito más, lo entendemos como algo demasiado complejo, algo muy complejo como para una pyme, pero realmente, platicando, o más bien haciéndote esta pregunta, cuando hablamos de automatizar ventas, me gustaría que me dijeras qué realmente significa automatizar estos procesos de ventas. Gran pregunta también, porque también hay bastante desconocimiento con esto. Mira, déjame que te haga un pequeño paréntesis un poco para desarrollarte esta pregunta o esta respuesta, ¿no? Primero, la inteligencia artificial. ¿Realmente es necesaria para todos los casos de uso? La respuesta yo la tengo súper clara. No. Bien. La inteligencia artificial, digamos que es un poco la cima de la montaña, ¿no? Pero para llegar a la montaña primero hay que prepararse, ¿no? Mira, esta analogía que me estoy inventando ahora mismo es decir, si yo quiero subir una montaña que tiene, vamos a poner, 4.000 metros, yo a día de hoy no estoy preparado para poder subir, ¿no? Entonces, para poder subir esta montaña, yo primero me tengo que preparar de alguna forma, tengo que empezar a andar poco a poco ya, pero el primer día no puedo plantearme el reto de andar, yo qué sé, 10 kilómetros, por decirlo de alguna forma, y además en pendiente, además una pendiente bastante pronunciada, porque al final, pues eso, primero me va a desmotivar y segundo, yo no necesito eso, ¿no? Yo me tengo que plantear un poco el objetivo, que el objetivo es llegar a la cima de la montaña, ¿no? Y luego, poco a poco, pues oye, tendré que desarrollar, no sé, músculo de las piernas, tendré que hacer ejercicio estático en el gimnasio, tendré que comprarme cierto material para poder subir a 5.000 metros porque probablemente estamos hablando de una cima que está nevada, tendré que soportar el frío y demás. Pues con el tema de la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. ¿Todo es inteligencia artificial? No, todo no es inteligencia artificial. Todo lo que es o puede ser, todo no, la mayoría puede ser determinista. ¿Qué significa determinista? Ahí es donde empieza ya la automatización. Primero, la automatización de procesos, básicamente lo que significa es, como su propio nombre indica, automatizar, es primero detectar todos aquellos procesos que hay en las empresas, y en todas hay procesos, sean pymes, sean medianas empresas o sean grandes empresas. En todas hay procesos. Otra cosa es el nivel de procedimentación que hay y desde el punto de vista de metodológico y de documentación, cómo se han documentado todos esos procesos. Pero en todas hay procesos, ¿no? En todas hay una rutina, ¿no? O sea, más allá de la creatividad del negocio, más allá del expertise del equipo comercial, etcétera, etcétera. Pero al final hay un proceso que al final todas siguen con diferentes circunstancias, evidentemente, pero al final siempre hay un proceso en el ciclo de venta, ¿no? Desde que generas todo el proceso necesario, por ejemplo, publicidad
o outbound, o sea lo que sea, hasta que llegas al inbound, hasta que captas los leads, hasta que esos leads los trabajas, los curas, se convierten en todo eso, sigue un determinado proceso. Bueno, pues todos esos procesos, insisto, todos o prácticamente todos, al final tienen ciertas características que los hacen factibles de automatizar esos procesos. Uno es que es un proceso manual, es decir, que se realiza de forma manual. Y otro también muy importante es que se realiza de forma recurrente en el tiempo, es decir, que no se realiza una vez cada año, es decir, la frecuencia es importante, ¿no? Entonces, si tienes esos 2 o 3 criterios, la frecuencia, la recurrencia y la manualidad de los procesos, entonces ya digamos que tienes un proceso en el cual puedes empezar a automatizar con procesos digitales, con procesos y herramientas digitales, ¿no? Eso es lo que es la automatización en sí, explicada de forma resumida y concisa. Y fíjate que ahorita que decías eso, creo que el primer paso que entonces debería tener una empresa, por simple que parezca o por redundante que parezca, es que tenga un proceso definido, ¿no? Porque creo que eso sí es un dolor muy recurrente, que no hay procesos definidos, o sea, hay formas de hacer las cosas que entienden la gente, o en este caso te voy a hablar de los vendedores o del equipo comercial, que se hace de una manera porque siempre se ha hecho, pero nunca se estandarizó el proceso, o nunca se bajó, o nunca se documentó, etcétera, ¿no? Segundo, lo que platicabas tú acerca de la automatización, que tiene varias características, ¿no? Que sea un proceso recurrente, que es un proceso necesario, que sea un conjunto de pasos bien definidos para que te pues puedas ver la ventaja de tener una automatización. Y a mí me gustaría entrar justo en esta parte, cuando ya tenemos estos procesos definidos y cuando ya hay una acción, realmente, en los casos donde tú ya has trabajado un poco más, ¿qué partes del proceso has visto que son las que realmente conviene comenzar a automatizar en una primera instancia? Porque digo, somos muy dados a todo de una vez, ¿no? Y ese todo de una vez termina siendo nada porque nadie se acostumbra y son demasiados cambios al mismo tiempo. Pero en tu experiencia, ¿cuáles serían las partes del proceso de venta que serían buenas comenzar por ahí? Automatizar, obviamente. Bien, bueno, las partes por las que yo comenzaría a automatizar un proceso de ventas dependerá mucho del sector y dependerá mucho de la empresa. Pero vamos a pensar en una empresa, en una pyme, por ejemplo, en una mediana empresa que no ha automatizado absolutamente nada y que, como tú bien has dicho hace un momento, al menos si tiene los procesos definidos, es decir, sabe cuál es el trigger me refiero a cuál es el disparador del proceso que tiene que ocurrir para que se inicie todo ese proceso, sabe cuáles son las personas involucradas dentro del proceso y sabe cuál es la data o cuál es la información o cuáles son los datos que va fluyendo a lo largo de todo el proceso y cuál es el resultado que se tiene que obtener. Porque si no hay nada de eso definido, entonces ya no hablamos de una automatización. Estamos hablando de primero vamos a mapear el proceso y ya cuando esté mapeado el proceso definido como tú bien indicas, entonces ya podemos pasar a la automatización. Entonces, insisto, dependerá mucho de cuál sea el estadio en el que se encuentra la empresa. Por ejemplo, se me está ocurriendo, si hay una empresa, por ejemplo, que realiza mucho proceso manual y por la razón que sea está en un sector o tiene una experiencia o hay una alta demanda de sus servicios y resulta que recibe un montón de leads, cuando digo un montón estoy hablando de, no lo sé, muchos leads, docenas cada día, cientos cada semana, lo que sea. Evidentemente, la empresa tiene que plantearse, eso es perfectamente automatizable y además también es deseable. ¿Por qué? Porque si no hace ningún esfuerzo esa organización para poder automatizar toda esa gestión de los leads entrantes, vamos a poner que es inbound, que la empresa no hace absolutamente nada de outbound. Pues entonces ahí sí que tiene un problema serio. Tiene un problema serio porque ¿cuántas personas hay atendiendo o cuántos comerciales o cuántos SDRs o cuántos X, llamémoslo como queramos, hay para atender a todos esos leads? Hombre, si estamos hablando de que hay un volumen reducido de personas y que no está correctamente sobredimensionado, si no está correctamente dimensionado el equipo de SDRs, por ejemplo, dentro de un equipo comercial para atender ese volumen tan elevado de leads, ahí van a ocurrir un par de cosas. Primero, se van a perder leads porque el equipo comercial que está infradimensionado no es capaz
de responder de la mejor forma en el tiempo en el que espera el lead. Y probablemente esa empresa también tiene una fuerte competencia, con lo cual si hay un lead que no, que es inbound y que está pidiendo una determinada información o está dando ya señales que le indican a la empresa que ya realmente quiere comprender, porque esto nace por una atención, un interés, un supuesto interés por parte del usuario, del posible cliente, se va a ir a la competencia. Entonces, hay determinados casos, como este es un caso muy claro, donde sí es necesario automatizar todo el proceso. Y hay multitud de tecnologías no code, incluso metiéndole una pequeña capa de inteligencia artificial, algo pequeño, porque estamos hablando de una empresa que está empezando desde prácticamente cero. Ahí hablamos de otra cosa completamente distinta y que es un proceso de transformación digital. O sea, que empieza desde cero. Entonces ahí se pueden aplicar determinadas tecnologías con SDRs virtuales, agentes telefónicos basados en inteligencia artificial, o simplemente pues habría que mapear bien el proceso de cómo están recibiendo estos leads, identificar los canales a partir de los cuales esta empresa está recibiendo los leads, que pueden ser formularios de la página web, formularios en redes sociales o whatever, cualquier canal, y a partir de ahí montar un proceso muy sencillito que recepcione todos esos leads, que los haga pasar todos para un embudo a un repositorio único, que evidentemente pues haya procesos que registren toda esa data en bases de datos que permitan aguantar ese volumen de leads y que quede registrado de alguna forma, y que automáticamente se realice un proceso, y estoy simplificando mucho evidentemente, ¿no? Que se realice un proceso de forma automática para que en el momento en el que se haya recibido ese lead a través de un formulario de la red social X y al que sea, se puede disparar automáticamente un proceso, algo muy sencillito, insisto, estoy simplificando quizá demasiado problema, un correo electrónico donde diga: hola, somos conscientes de que te has puesto en contacto con nosotros y danos X tiempo para poder llamarte, ¿no? Y eso además también, si la empresa necesita una inmediatez en la respuesta, también se puede montar un proceso, lateral de alguna forma o simultáneo al envío de un correo electrónico donde se dispare directamente un mensaje a un comercial determinado o a un grupo del equipo comercial donde diga: aquí hemos recibido una petición. Incluso, y ya con esto acabo, dentro de ese proceso que estoy simplificando bastante, entre medias se puede meter un proceso de lead scoring. Es decir, no todos los leads, que llegan desde diferentes redes sociales pueden tener la misma importancia para el cliente, ¿no? Y para eso se puede diseñar un proceso en el que se implementen dentro del proceso automático una serie de señales que sean detectables por el propio proceso, y que esas señales, también ayudados por una pequeña capa de inteligencia artificial, que puedan determinar cuál es el valor cuál es el score de ese lead. Y sobre eso, entonces ya empezar a disparar. Puede ser un correo electrónico únicamente, puede ser un correo electrónico y un mensaje directamente al comercial, o puede ser ya, pues ya disparar directamente y se hace una llamada desde outbound a través de un call center, porque lo tenemos integrado directamente con este proceso. Digamos que, insisto, se pueden hacer diferentes procesos en función del nivel de transformación digital de la empresa y de los casos de uso que sean más bloqueantes. Yo empezaría por ahí, por algo sencillo y que realmente puede aportar valor a la empresa desde un momento muy temprano. Considero que lo que acabas de mencionar realmente es como el sueño, le vamos a llamar, de estos equipos comerciales, ¿no? Porque precisamente eso es lo que quieren. Dicen: oye, pues vamos a decirle un vendedor que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Hay un proceso ahí, por ejemplo, en la captación de leads, ahorita hablabas a través de distintos medios, que lo puede hacer una IA, que puede hacer una calificación, que creo que eso es importantísimo, porque vemos ya hoy que muchas de las plataformas ya te permiten esto, ¿no? Tienen IAs incorporadas, o te dice que puedes hacer por un pequeño costo una incorporación pues, relativamente sencilla, pero lo tenemos como un chatbot. No sé si ese es el nombre correcto, pero es como que no es inteligente, por así decirlo. Como que pensábamos que era como los anteriores, ¿no? Que tenías que ir seleccionando opciones para que avanzara. Hoy no, ya tienes esta posibilidad de que sea inteligente, de que interactúe, de que analice la pregunta o la consulta,
que vaya calificando. Y creo que me parece bien interesante esto que dices tú porque lo vemos demasiado complejo, ¿no? Y tú ahorita hablabas precisamente de que hay herramientas, digo, tiene su complejidad, eso sí, pero tú hablabas ahorita de herramientas que le llamamos no code, ¿no? Que se pueden comenzar a ocupar y que no necesitas un equipo técnico tan grande para pues comenzar a echarlas a andar e irlas puliendo. ¿Qué son estas herramientas no code? ¿Por qué se llaman así? ¿Y por qué dependen o no de departamentos técnicos tan complejos como antes? Vale, pues mira, hace tiempo, hace no demasiado tiempo seguramente, cada vez que el equipo comercial tenía cualquier tipo de necesidad de digitalización, de automatización, de mensajería ante determinadas circunstancias, por ejemplo, que llegase un lead o algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Pues ellos evidentemente no eran ni son técnicos, no son Correcto. desarrolladores, no comprenden de sistemas, de integraciones. Lo que hacían era ponerse en contacto con su departamento de IT. Ujú. Si lo tenían, porque si es una empresa muy pequeña, probablemente ni siquiera tenga esa figura. O hay una persona Correcto. que es un poco el que sabe un poco de todo, el hombre orquesta, y les echa una mano o no. Pero bajo mi experiencia y un poco lo que voy compartiendo con compañeros, los departamentos de IT o de desarrollo de producto tienen siempre otras prioridades, que no son las de atender a equipos que no son los de IT. Eh, o que no son los de atender a otros departamentos, perdona, como son los equipos comerciales o recursos humanos o financiero o lo que sea. Con lo cual, al final, tienes ahí un volumen de peticiones absolutamente necesarias que, bueno, se van retrasando en el tiempo y que por una falta de priorización, pues al final no se acaban por atender de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre? Desde hace ya unos cuantos años, no muchos, pero unos cuantos años, aparece de repente pues las tecnologías no code. ¿Qué son las tecnologías no code? Pues como su propio nombre indica, es sin código. Es decir, que son herramientas accesibles para cualquier tipo de persona, sean técnicas o no sean técnicas. Ahí es donde, en este último, donde realmente tienen su audiencia, por decirlo de alguna forma, y que te permiten hacer cosas, productos digitales, como por ejemplo puede ser una web, te permite hacer, por ejemplo, automatizaciones de procesos, como es, por ejemplo, Make o N8N o otras herramientas. Hay muchísimas herramientas y cada día aparecen más en el mercado y te permiten hacer eso sin necesidad de conocer código. Código me refiero a, o sea, no hay que programar y no hay que pasar también por el departamento de IT. Son herramientas visuales que te permiten hacer a través de drag and drop. Drag and drop seleccionas con el mouse una funcionalidad y la arrastras a lo que es el canvas y ahí pues ya empiezas a construir tu web, tu automatización, tu lo que sea, ¿no? Correcto. Oye, y me surge una duda porque me ha tocado casos donde ya están algunas automatizaciones implementadas, ¿no? Y le benefician al equipo comercial porque ya hay muchas cuestiones hechas. Precisamente lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Que ya calificó un lead y él entra directamente a vender haciendo una videoconferencia, incluso les agenda todo el proceso, ¿no? Para que ya esté la liga realizada o elaborada, ya llegan ellos, entran y muchas veces hasta las notas ya están preparadas y activas para pues después hacer un proceso de resumen, ¿no? Y que ya quede listo. Sin embargo, aquí viene una duda que tenemos, que es a nivel dirección, cuando ya hay este tipo de automatizaciones elaboradas, digo, sé que un director seguramente su respuesta sencilla va a ser, lo veo con más ventas, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos medir si una automatización realmente está mejorando las ventas o mejorando el equipo comercial o no? O sea, esas automatizaciones, ¿cómo puedes medir realmente el impacto que tienen a nivel, pues ya comercial? Sí, pues mira, Pedro, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que es todas las automatizaciones al final tienen que partir de un proceso determinista, ¿no? Un proceso determinista, a diferencia de la inteligencia artificial, es un proceso en el cual tú entras algo
y sale una determinada cosa, ¿no? Y todo ese proceso que tú pones entre medias, entre el inicio y el fin esperado, pues es lo que te permite manejar la data, conectar sistemas, integrar sistemas, hacer un montón de cosas, enviar correos, sea lo que sea, ¿no? Eso es un proceso determinista de alguna forma, ¿no? Ya en el momento en el que hay una inteligencia artificial, eso ya no es determinista, porque en el momento en el que metes inteligencia artificial, el resultado puede ser distinto. Incluso si le preguntas lo mismo 2 veces en 2 momentos distintos a la misma inteligencia artificial, te puede dar resultados distintos. Entonces, dentro de un proceso determinista, si consigo explicarme bien, es un proceso que se puede cuantificar. Y por tanto, como se puede cuantificar, se puede medir. Entonces, precisamente ese es el punto sencillo por el cual los equipos comerciales pueden, cuando se ha automatizado un determinado proceso, pueden realmente medirlo, ese proceso, y ver un poco cuáles son los beneficios con respecto a pues ese mismo proceso cuando no lo tenía automatizado. Por ejemplo, en el caso que estábamos poniendo hace un momento, Pedro, pues si resulta que, me lo invento, se reciben 400 leads, por ejemplo, cada mes, si esos 400 leads cada mes antes se sabía o se debería de saber cuánto tiempo se tardaba en responder a esos leads. Habría un ciclo de vida, entre comillas, de cada uno de los leads, desde que se recibe hasta que alguien se pone en contacto con él. Luego ya no mido el resto del proceso, todo lo que es el ciclo de ventas. Me quedo solamente en la parte del lead. Si tú automatizas este proceso, tú ya sabes perfectamente cuánto tiempo tarda todo el proceso, porque sabes exactamente cuánto conlleva cada una de las automatizaciones en tiempo, con lo cual ahí evidentemente la respuesta se puede medir perfectamente, ¿no? Entonces, digamos que ya por la propia automatización, si se hace correctamente, si se ha mapeado el proceso, si el proceso está bien definido, si eso se digitaliza bien, se pueden medir los tiempos y se puede comparar. Y además es un punto muy importante, yo creo que casi de los más importantes enfocados a empresas y especialmente a equipos comerciales. No estamos hablando únicamente de reducción de tiempo. Es lo que yo veo siempre constantemente en este mundillo de la automatización, ¿no? Te voy a reducir el tiempo. Ya, pero es que no se trata únicamente de eso, porque las empresas, yo creo que, y digo a lo mejor una cosa un poquito agresiva, pero yo creo que a las empresas no les interesa el tiempo que se ahorra en un determinado proceso. Lo que hacen las empresas es convertirlo a dinero, llevarlo directamente a su cuenta de resultados. Y ese tiempo, al final, se mide y se convierte directamente a tiempo. Mira, por ejemplo, ya simplemente para el que quiera hacerlo, ¿no? Pero dentro de mi proyecto, nocodeb2b.es, hay una herramienta gratuita que puede utilizar cualquiera, ¿no? En esa herramienta, cualquiera que entre pueda ver todos estos criterios que hemos estado hablando desde el principio, la recurrencia, la frecuencia, y además añade también un criterio más, que es el criterio económico. Es decir, esa persona o esas personas que están haciendo ese proceso manual, ¿cuánto cuesta su hora? ¿Cuesta $25? ¿Cuesta 1.000 pesos? ¿Cuánto cuesta exactamente? Bueno, pues eso tiene una lógica por detrás que te dice al final, bueno, pues con este proceso, automatizando este proceso, te ahorrarías tanto dinero, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante. Entonces, un poco resumiendo, el propio proceso ya de automatización es cuantificable, por lo tanto se puede medir en tiempos, sobre todo, evidentemente, si conoces lo que había antes, porque si no conoces lo que había antes y cuánto te estabas gastando antes en tiempo o en dinero, es difícil poder comparar, ¿no? Pero si tienes el dato de antes, o al menos una estimación, y tienes un dato real muy fiable con estos criterios que te comento, entonces realmente ahí se pueden ver los resultados beneficiosos que impactan directamente en el tiempo y sobre todo en la cuenta de resultados, en la parte de los costes, no de los ingresos. Buenísimo, buenísimo. Miguel, y para cerrar esta primera parte, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados, que es, ¿cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Eso es una pregunta muy amplia. La verdadera fórmula de las ventas B2B para el éxito. Para ti, ajá, exacto.
Si yo tuviera esa respuesta, la patentaría, ¿no? Y seguramente no estaría. Bueno, evidentemente es una pregunta muy potente. A ver, yo creo que. No, es que esto tiene muchísimas derivadas, muchísimos puntos de vista para poder responder, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, yo creo que dentro de los puntos que tú tocabas inicialmente y que ponías dentro de mi currículum, hablabas de adquisición y hablabas de retención. Pero yo creo que ahora es más sencillo, cuando digo sencillo no es que sea sencillo, sino menos complicado, la retención que la adquisición. La adquisición es donde ahora mismo las empresas B2B realmente están sufriendo, porque hay muchísima competencia, porque la competencia es creciente, porque cada día lo hacen mejor, porque cada día hay productos all-in-one que, como tú bien comentabas hace un momento, Pedro, pues están automatizando todo. Los grandes actores de los CRM, Salesforce, por ejemplo, HubSpot, donde están metiendo, hay un all-in-one donde están automatizando todo y cada día con precios, bueno, más razonables para al que quiere empezar. Otra cosa ya cuando quiere escalar, donde la factura ya se consigue, que se convierte en algo importante. Pero realmente el éxito a día de hoy está en saber captar bien, ¿no? Y cuando hablamos de captación, hablamos de dos derivadas, ¿no? Por una parte está el inbound y por otra parte está el outbound. Prácticamente cualquier empresa que empieza, no voy a decir todas, ¿no? Seguramente se me escapa alguna, pero tiene que centrarse en el outbound, porque no tiene el reconocimiento de marca, porque no tiene la demanda, porque no se les conoce por lo que sea, ¿no? Como para hacer inbound. A todos nos gustaría dedicarnos 100% de inbound porque tenemos tanto éxito que ¿no? Eso nos gustaría, ¿no? Pero a menudo ocurre que no es así, ¿no? Con lo cual, yo empezaría por automatizar todo el proceso de outbound. Ahí es donde yo creo que realmente está el éxito, ¿no? Y a partir de ahí, si se hace correctamente, entonces hay un volumen de clientes X que ya los tienes ya como clientes y que se trata de fidelizarlos. E insisto, no es que sea sencillo, es que es menos complicado que la parte de adquisición. Así que yo creo que esa sería una pequeñísima parte de la respuesta de la pregunta tan amplia que tú me has hecho. Oh, buenísimo. Oye, pues muchas gracias por compartir tu experiencia, Miguel. Y me gustaría llevarte a una parte del programa donde abordamos algunas preguntas para que se lleven los usuarios como lecciones más concretas para poder empezar a poner en acción. La primera sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a sus clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Desde tu experiencia, Miguel, ¿cuál es el as bajo la manga que más ha impactado los procesos comerciales de las empresas con las que trabajas? Pues yo te diría, al final, la tecnología o las automatizaciones no deja de ser más que un medio. Es un medio, tecnología, pero para lograr un fin. El fin que se persigue es reducir el tiempo invertido, reducir el coste asociado por el coste de hora de mano de obra que se dedicaba antes a ese proceso comercial, pero luego al final hay que ejecutarlo. Y cuando digo ejecutarlo no es la propia máquina, el propio Make o N8N que ejecuta periódicamente o la propia inteligencia artificial que se dispara cuando ocurre un determinado evento. O sea, no hablo de eso. Hablo de que lo realmente diferenciador es la persona, es el comercial. Es decir, ¿qué hace con todo ese proceso? ¿Qué hace cuando realmente se ha producido un output en un proceso, como por ejemplo puede ser el que hemos mencionado, de conseguir un determinado lead y que se le ha enviado un mensaje al usuario, que se le ha enviado un mensaje al comercial? Es decir, ¿qué hace esa persona con ese proceso? Al final tiene que llamar, ¿no? O sea, no estamos hablando de agentes de venta que te hacen la llamada también de forma automática, ¿no? Y los resultados son wow, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero esa facilidad que tiene el comercial, ese diferenciador de esa persona que realmente es un vendedor nato, se le meta en la empresa que se le meta en cualquier tipo de producto, es lo que realmente diferencia la venta. Si al final el output es muy bueno y se ha conseguido reducir un montón de costes por la automatización de un proceso comercial, pero al final ese comercial no sabe cómo abordar la conversación con el cliente, no se ha preparado la información con el cliente, también se le puede hacer un proceso
un proceso que automatice, como tú creo que decías hace un momento, Pedro, el resumen de la reunión, que pueda ser algo que scrapee de alguna forma Internet o LinkedIn para sacar sus datos más importantes y más. Si al final esa persona no sabe llevar la conversación gracias a un evento que se ha producido gracias a la involucración de la tecnología no vale para nada. Y luego también el mantenimiento, porque los procesos, si algo tienen, es que por mucho que lo hayas mapeado, los procesos cambian con el tiempo. Es una cosa innegable. O sea, lo único claro es que las cosas cambian, con lo cual hay que mantener también ese proceso, ¿no? Y ahí es donde también me encuentro con algunas empresas que dejan un proceso estático que no evoluciona con el proceso real de alguna forma y que al final ese proceso que generaba un output muy valioso en cuanto a reducción de costes para la empresa, pero al final tienen un proceso muerto que dejan de seguir. Correcto. Oye, la siguiente sección se llama el rompeobjeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos marca la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Para ti, Miguel, ¿cuál es la objeción más común que escuchas cuando propones automatizar un proceso de venta más bien? Bueno, pues generalmente son varias cosas, ¿no? Pero generalmente yo diría que la más importante es la reticencia y las resistencias por parte de las personas para llevar a cabo ese proceso automático. No para llevar a cabo la automatización, que eso ya me encargo yo o profesionales como yo, sino sobre todo para qué hacer cuando se obtiene un determinado output. ¿Por qué? Te pongo algún caso, por ejemplo. Si tú resulta que estás automatizando todo lo que es la parte de outbound, y yo conozco casos reales con agentes de voz que funcionan, yo me quedo bastante sorprendido cómo evoluciona la tecnología, ¿no? Pero, o sea, yo he hablado con ellos y no hay ningún rasgo que me diga, en cuanto a sensaciones, esto no es humano, ¿no? Entonces, y argumenta y está muy bien preparado ese agente, ¿no? Porque se le ha metido un contexto de bases de datos, de información de la empresa, de cultura, muy importante, ¿no? Pero claro, si resulta que esto se va a automatizar y resulta que la empresa tiene un equipo de X SDRs, pues evidentemente, primero, hay que, como digo yo, entre comillas, dar de comer a ese proceso o a esa inteligencia artificial o lo que sea para darle un contexto, para que ese agente de voz sea capaz de hacer la llamada correctamente. Y muchas veces esa información de dónde parte, del propio SDR. El propio SDR le tiene que entrenar, no es el término exacto, pero bueno, para que nos entendamos, le tiene que entrenar. Pero claro, un SDR que sabe que probablemente su rol va a quedar desdibujado o simplemente va a desaparecer, pues evidentemente hay ciertas resistencias. Y luego también incluso me he encontrado por parte de los directores comerciales en determinadas automatizaciones donde se pueden sentir en riesgo. Es decir, al final de estos casos que estoy comentando es un poco esa cuestión que yo creo que hablábamos al principio de qué va a pasar cuando se introduzca la inteligencia artificial, dónde queda el humano, dónde queda el comercial, dónde queda el SDR, o sea, cuál es el papel, porque claro, esa automatización al final reduce costos, pero reduce también el tiempo que se dedica en cuestiones administrativas más bien, para que el comercial se dedique únicamente a lo que importa realmente. A un comercial se le paga con su salario fijo, con sus comisiones, con su bono, con lo que sea, se le paga por vender. Entonces, esta es la teoría, ¿no? Pero evidentemente hay muchas empresas que sufren y que sienten ciertas resistencias a las automatizaciones. Ok, exacto. Pues un tema bien interesante, Miguel. Y pues antes de cerrar me gustaría que nos cuentes un poquito dónde pueden encontrarte, los servicios que tienes y los que quieran contactar contigo, a través de qué medio pueden hacerlo. Pero bueno, tengo primero la página web, que es nocode, B2B, nocodeb2b.es, y luego también, sobre todo, a través del correo electrónico. El correo electrónico es mariesgo, de Miguel Ángel Riesgo, mariesgo, @nocodeb2b.es, o seguramente lo más sencillo, y que tampoco hay que recordar ni mail, ni teléfono, ni nada, es LinkedIn. Ahí en mi perfil en LinkedIn, Miguel Ángel Riesgo Álvarez, ahí pues cualquiera se puede poner en contacto conmigo y le echo un cable encantado. Excelente. Miguel, pues ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa y pues esperamos que sigan los éxitos con el proyecto.
A ti, Pedro, muchísimas gracias por invitarme y nada, pues encantado de aportar mi pequeño granito de arena. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Seoane y Salva Luca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones